Bueno, las primeras horas de confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid están siendo más tranquilas de lo que se podría esperar. ¿Cree que esto va a seguir así en los próximos días? No sé si meses, en fin, no sé qué previsión tiene, Yo vicealcaldesa. la verdad es que deseo que todo mejore. Con respecto a si está ocurriendo de forma tranquila, sí que es verdad que está ocurriendo de forma tranquila. No tenemos datos todavía para saber si estas medidas están resultando efectivas. Yo, bueno, tengo mi opinión al respecto, pero lo que deseo es que funcione bien, por supuesto, como todo el mundo desea. La presidenta regional había vaticinado que las medidas podrían degenerar en un caos. ¿Usted está de acuerdo con esta reflexión? ¿Caos? A ver, lo que resulta bastante caótico ahora mismo, yo creo que más que hablar de unos y de otros, yo creo que ahora mismo sí que es verdad que los ciudadanos tienen una percepción absolutamente caótica de cuáles son las medidas. En primer lugar, porque no tienen claro cuáles son las medidas, porque se han sucedido muchas y hay mucha información por parte de unos y de otros. Dos, porque no hay ninguna certidumbre con respecto a la eficacia de las medidas. Lo que no puede ser que el 50% de los madrileños piensen que están mal y el 50% de los madrileños piensen que están bien. Y tercero, porque lo hemos convertido en una cuestión política. Y eso yo creo que a día de hoy es algo que tendríamos que haber superado. Yo creo que tantos meses de pandemia, meses de pérdida de vidas nos tienen que enseñar algo. Y lo que nos tienen que enseñar es que no podemos politizarlo absolutamente todo. Que las medidas tienen que ser científicas y que las medidas, a ser posible, tienen que ser consensuadas. ¿Y por qué tienen que ser consensuadas? Porque si estas medidas fuesen adoptadas con el apoyo de la CAM y con el apoyo del Gobierno de España, a día de hoy los ciudadanos percibirían mucho menos caos, sentirían mucha más seguridad respecto de la eficacia de las medidas y probablemente el cumplimiento fuese incluso mayor. Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha pactado con el ministro y ya esas medidas. ¿Cree usted que van en la buena dirección? Bueno, yo creo que las buenas medidas sería haber aplicado estas, porque yo creo que sin lugar a dudas hay que aplicar medidas. Creo que Madrid está en una situación muy grave, lo estaba entonces, lo sigue estando ahora, aunque haya mejorado. Creo que nuestros estándares de calidad, sinceramente, nuestros estándares a día de hoy son pues bajos. Creo que nos deberíamos exigir mucho más, porque hay ciudades que están tomando medidas con mucho menos. Y entonces, eso lo tenemos claro. Lo que me parece también es que deberían haber añadido los criterios que especificaba la CAM. Por ejemplo, a la hora de medir, a mí me parecen bien los criterios del Gobierno. Creo que deberían añadir, por ejemplo, cosas que le está pidiendo la CAM muy básicas, como por ejemplo el número de hospitalizaciones. Y esto lo digo porque nosotros, por ejemplo, cuando apoyamos el estado de alarma, Ciudadanos, a nivel nacional, lo hicimos en base a uno de los criterios que eran las hospitalizaciones. Y es lo mismo que defendía el señor Simón cada vez que hablaba de hospitalizaciones cuando se pedía el apoyo del estado de alarma. Y es un criterio muy normal que se tenga en cuenta. O el crecimiento de las UCIs. Así que, estando bien lo que presenta el Gobierno de la Nación, pues a mí me parece que debería escuchar a Madrid también. Y que tenemos que salir de este esquema según el cual uno siempre está en lo correcto y el de enfrente está siempre en lo incorrecto. Es un poco absurdo, es muy infantil y creo que merece la pena pues que ambas partes se escuchen y que el Gobierno no imponga solamente sus medidas, sino que también escuche a Madrid y añada las suyas. Eso en cuanto a las mediciones. Pero en cuanto a las medidas que se están adoptando, hemos pasado de unas restricciones en áreas de salud a una restricción periférica en la ciudad de Madrid, perimetral en la ciudad de Madrid. Bueno, imagínese que viene alguien de Europa, hace la media en España y determina que España queda perimetralmente confinada, pero que por dentro nos podemos mover como queramos. No sería lógico, no iría en la línea. Y es un poco lo que se ha hecho con Madrid. Yo creo que la perimetral tiene sentido, efectivamente, pero que creo que se deberían introducir determinadas cautelas dentro de la propia ciudad, porque hay sitios que hay que proteger especialmente porque efectivamente tiene una incidencia mayor del virus. Pero lo que yo estoy diciendo, o sea, si me estáis escuchando, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con un poco la lógica y el sentido común. Y yo creo que si en lugar dejamos menos paso a la política y más espacio a los criterios científicos y al sentido común, todo lo que leemos a la ciencia es lo que tenemos que restar a decisiones políticas. Cuando le hemos preguntado al Gobierno exactamente por este asunto, señora Villacís nos dice la base de lo que ha aprobado el Gobierno es la base para trabajar, pero luego la comunidad autónoma puede ir más allá, puede mantener, si quiere, las restricciones en las zonas básicas de salud. ¿Por qué no lo hace el Gobierno regional? Bueno, el Gobierno del Gobierno de Sánchez dijo eso, pero también criticó con las medidas cuando se adoptaron en Madrid. O sea que dicen eso y lo contrario, y es algo a lo que desgraciadamente
desgraciadamente nos tienen bastante acostumbrados. Yo creo que cuando se hicieron las restricciones en las zonas básicas de salud, además tuvimos que escuchar cómo se hablaba de confinamiento clasista, cómo se instigaba a la confrontación, cómo se convocaban manifestaciones con las que el secretario general del Partido Socialista en Madrid, que además, paradójicamente, esto es fabuloso, resulta ser el delegado del gobierno, pues decía que las apoyaba. Sin embargo, ahora que han hecho el confinamiento de la ciudad de Madrid y principalmente en los distritos del sur, porque el resto de las ciudades confinadas están todos en el sur, ahora ya no es confinamiento de clases. Yo, de verdad, yo le pediría al gobierno de la nación que de verdad no es momento de encender la mecha de nada. Yo creo que no es el momento. Entonces, este tipo de cosas, en vez de decirse públicamente, lo suyo es que se sienten en una mesa y lo acuerden y que salgan con esto acordado y que lo respalden ambos gobiernos, el gobierno regional y el gobierno de la nación, ante todos los ciudadanos. Yo pediría en esto de verdad un poco de altura de miras y un poco de unidad, y se puede hacer. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid fuimos capaces de hacer los pactos de la Villa y reconocer que muchas de las cosas que proponían formaciones como Vox, Más Madrid y Partido Socialista eran buenas y adoptarlas. Entonces, y también lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de cerrar los parques, eso es algo que el Ayuntamiento de Madrid puede hacer. Lo hicimos en la primera hora y es verdad que había de formaciones como Más Madrid que recomendaban que no se hiciese, y les hemos escuchado porque es verdad que tienen razón y a nivel europeo ya nos están cerrando los parques. Así que esto exige un poco, insisto, de madurez. Entender que la verdad no te asiste de forma absoluta y que el resto no quiere hacer el mal y que el otro partido no quiere o el otro gobierno no quiere hacer el mal. Y esto se soluciona pues verdaderamente sentándonos y siendo capaces de llegar a un acuerdo, porque es que además la gente quiere eso. O sea, la gente en su casa no quiere que le mareen con si es bueno, si es malo, no quiere esa inseguridad, no quiere que de verdad, no quiere más bronca. No es momento de bronca, y si no nos ha enseñado eso todas las muertes que ha habido en este país, pues no sé qué nos lo va a enseñar, la verdad. Nos decía hace unos minutos, en Madrid se están aplicando medidas más laxas que en otras ciudades europeas con un índice menor de contagios. ¿Esto por qué está ocurriendo? ¿Ha habido improvisación? ¿Cree usted que no se ha tomado decisiones a tiempo en esta comunidad y en esta ciudad? Eso realmente depende de la ciudad de la que estemos hablando. Por ejemplo, en París se han visto también superados en muy poco tiempo. Yo creo que efectivamente, luego a toro pasado, y también nos pasó con la primera ola, pues todos nos mortificamos porque seguramente se podían haber hecho cosas antes. Ahora estamos viendo toda la información de cómo el 7 de marzo se sabía perfectamente que estábamos en un pico de pandemia, o sea, probablemente que estamos empezando la curva, empezando a subir la curva, y no nos informaron a mucha gente que nos fuimos luego al 8 de marzo a concentrarnos con cientos de miles de personas. Entonces, irresponsabilidad, seguro que, en fin, a toro pasado cambiarías muchas cosas, pero desde luego lo importante es que se adopten las medidas. Y si hay que ser más restrictivo, se tendrá que ser más restrictivo. También digo una cosa, y esto es importante que lo tenemos que entender, no solo hay que empezar a hablar de limitaciones y de restricciones, también hay que empezar a hablar de cómo ayudamos a los sectores afectados. Porque ahora mismo la hostelería, ahora mismo el comercio se están viendo dañados o sea, reconstruir ese tejido va a ser muy, muy, muy complicado. Así que a mí me gustaría arrancar de un compromiso al señor Sánchez también. Si él reconoce que Madrid es la zona más afectada y tiene razones para pensarlo, bueno, también tendrá que serlo cuando tenga que repartir los fondos de la Unión Europea. Lo digo para que no pase lo que sospecho que puede pasar, que empiecen a utilizar otros criterios y no sea el de afectación. Yo creo que Madrid tiene que ser priorizado también en ese sentido. ¿Necesita un plan de rescate específico Madrid? Necesita mucha ayuda, por supuesto. Sí, la hostelería y el comercio madrileño necesitan muchísima ayuda. Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Somos la única administración, bueno, la primera administración que decidió que les íbamos a bajar los impuestos, 168 millones de euros, cómo bonificar al 100% la tasa de terrazas, ampliar del espacio para las terrazas. No paramos de hacer cosas en ese sentido para tratar de ayudarlos, pero esa ayuda va a necesitar, va a ser respiración asistida lo que necesitan, y eso se puede conducir a través de los fondos europeos. Y yo le pediría al gobierno de Sánchez, ahora que está preparando y tienen próximamente, creo que es el 16 de octubre, tiene que presentar el plan para Europa. Sabemos cuáles son los criterios que va a pedir Europa, pero yo le pediría que también propusiesen la economía, porque es verdad que el medio ambiente va a ser muy importante y todo lo que es la digitalización es muy importante,
y la violencia de género es muy importante, pero que sean esas tres patas y que la economía no esté entre ellas, hombre, yo te diría que nos vamos a un 60% de desempleo según nuestras estimaciones en el sector de la hostelería. Te diría que estamos en 280.000 parados ahora mismo en la ciudad de Madrid y te diría que a mí personalmente sí me preocupa la economía, sí me preocupa el turismo, sí me preocupa la hostelería, me preocupa el comercio y sin empleo, pues hay que decirle al señor Sánchez que el gobierno y el Estado no puede suplantar la actividad económica privada, no puede hacerlo. Y se puede dar muchas rentas básicas, que no está ocurriendo, muchos ingresos mínimos vitales, que no está ocurriendo, pero eso no va a sustituir las nóminas. Vicealcaldesa, está con nosotros Juan Carlos Morales, director del área Madrid de los servicios informativos de esta casa. Buenos días, doña Villacís. Quería preguntarle por el estado de salud de los pactos. ¿Por qué tenemos la sensación que los pactos de PP con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid funcionan muy bien y sin embargo en la comunidad no es así? ¿Puede haber razones de personalismos más que de estrategia, por ejemplo, la Comunidad de Madrid? Pues no, yo creo que por ser honestos y objetivos, yo creo que la Comunidad de Madrid, por las competencias que tiene, se ha visto sometida a un estrés muy importante a lo que no se ha visto sometido al Ayuntamiento. Nosotros, por competencias, el mayor reto para nosotros está siendo de índole social y económica. Es decir, el área social, que bueno, con Pepe Niorte a la cabeza, pues está dando de comer, ha tenido que dar de comer a 225.000 personas y eso es un reto. Y estamos tratando de pues, garantizar la cohesión social en la medida de lo posible, con programas, con la tarjeta familias, con todo, y también de índole económica por el tema de la hostelería y comercio que estaba hablando. Pero eso no es el estrés que está teniendo que sufrir la comunidad ahora mismo. O sea, el otro día, recientemente, dimitió el consejero Alberto Reguero. Yo que he hablado mucho con él, el impacto es tan brutal de estar en primera línea de una crisis como esta, que es hasta emocional. Es muy duro tener que hacer frente en primera línea a una crisis que además afecta directamente a sus competencias, que son sanidad, que son educación, que son economía también. Es muy complicado y hay llamadas que no se te van a ir de la memoria nunca y hay imágenes que no se te van a borrar nunca. Así que yo diría que tiene más que ver con las competencias que tienen ellos que les afecta más. ¿En algún momento ha sentido usted que su compañero Aguado ha sido desautorizado por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias, pero discrepancias hay en todos los gobiernos. José Luis, el alcalde y yo discrepamos muchísimo. Y bueno, y debatimos muchísimo porque tenemos visiones distintas en muchas políticas. ¿No lo hacen delante de los medios de comunicación? No, lo hacemos delante. Lo que pasa es que en menos ocasiones o de forma menos agresiva, señora Yo diría Villacís. que en cuanto a políticas hemos discrepado más nosotros. No políticamente, pero sí en cuanto a políticas. Por ejemplo, en Madrid Central todo el mundo sabe que tenemos distintas opiniones o con el tema del medio ambiente o con el tema de Valdemín Gómez, por ejemplo. En cuanto a políticas hemos discrepado más y además debatimos mucho, incluso por teléfono, ¿no? Porque nos gusta debatir a los dos, también hay que decirlo. Pues han sido sometidos a mucho más estrés, yo lo atribuyo a eso. Doña Villacís, tengo una pregunta en clave interna de Ciudadanos, ¿no? Sí. La dirección de Ciudadanos en Madrid, después de la elección de los comités autonómicos, ¿no? Quizá puede decirnos algo sobre el reparto de fuerzas, ¿no? Del poder orgánico de Ciudadanos en Madrid. Dicen que usted llegó a quejarse en algún momento Arrimadas por sentirse quizá un poco marginada en la nueva dirección de Ciudadanos en Madrid. El poder orgánico de la región recaía más en Aguado y sus fieles que en usted. Al final se pactó que una persona de su confianza entrara en la dirección de Ciudadanos. ¿Se ha sentido en algún momento? No, es que esa noticia es mentira de principio a fin, pero totalmente mentira. Los comités regionales, siempre el portavoz es el portavoz autonómico, que es lo lógico. Ahora el Comité de Madrid Ciudad es el portavoz, el coordinador seré probablemente yo, no lo sé, pero por hecho que sí. Igual que, de hecho, ese comité regional es exactamente el mismo que había antes. Exactamente el mismo, lo que pasa es que es verdad que ahora hay 3 concejales del Ayuntamiento de Madrid cuando antes era una sola persona, o sea que ni siquiera es así. Primero que eso no se hace por cuotas nunca, no se hace pero si hablásemos de cuotas, hemos ganado mucho espacio en la representación de la Ciudad de Madrid. Pero de verdad que esa noticia, y además cuando quisimos averiguar cómo se había confeccionado, pues nos dimos cuenta que era
Pues muy especulativo, no, para nada. Ese comité era el que ha trabajado los 4 años, es exactamente el mismo, ese comité regional, porque es lógico, yo ahora mismo, por ejemplo, soy vicealcaldesa de Madrid, entonces no asumiría un cargo que me resultase un poco incompatible. Yo tengo que dedicarme a la ciudad de Madrid y no tendría sentido que estuviese por toda la comunidad visitando Paracuellos del Jarama, por mucho que tengamos un alcalde muy bueno en esta ciudad. Señora Villacís, ¿usted descarta elecciones en el corto plazo en la Comunidad de Madrid? Sí. Absolutamente. Rotundamente. Sí, se descartan. Primero, de verdad que no es momento de elecciones, no es momento de mociones de censura, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y es momento de todo lo contrario, es momento de serenarse, de tranquilizarse un poco, de sentarnos a la mesa, de ser capaces de hacer cosas que pues, se deberían haber hecho antes pero no se han hecho, pero que se tienen que sacar adelante, que son unos pactos que hagan que la gente pueda tranquilizarse con la gestión que se está llevando a cabo de la pandemia, ¿no? Porque también es necesario que la ciudadanía ahora mismo confíe y para eso nosotros le tenemos que dar confianza. Así que no va a haber elecciones, no va a haber moción de censura y lo que espero que haya es mucha más tranquilidad y sosiego para abordar los retos que Madrid tiene por delante, que son muchos. ¿Usted cree que los datos que está proporcionando la Comunidad de Madrid son fiables sobre los contagios? Se lo pregunto porque ayer Fernando Simón planteó no que fueran fiables, sino que fueran desajustados a la situación real de la pandemia. Esa misma crítica se le ha hecho al Gobierno durante mucho tiempo. Y yo creo que los datos que son lo más fiables que pueden llegar a ser, los martes es cuando se recibe el acumulado, como hablábamos antes, y por supuesto nadie aquí trata de hacerse trampas al solitario. Creo que empezar a hacer ese tipo de sugerencias me parece peligroso, de verdad que me parece que habría que frenar esta escalada, ¿eh? De verdad, creo que no aporta nada que el señor Simón haga ese tipo de sugerencias porque creo que no ayuda a que la ciudadanía confíe y sabe perfectamente que el gobierno regional lo está intentando hacer bien porque el gobierno regional no quiere que haya ni más muertes, ni más contagiados, ni más parón de la economía. Igual que yo le presumo al gobierno de Sánchez lo mismo, yo sé perfectamente, doy por hecho que no quieren que haya más muertes, ni más contagiados, ni que quieren que se pare la economía. Entonces, por lo menos, entre gobiernos deberíamos empezar a concedernos eso, porque sin esa mínima confianza no vamos a llegar a ningún lado. Así que sí, creo que son todos los fiables que pueden ser y no creo que nadie a estas alturas esté haciendo trampas al solitario. ¿Por qué está ocurriendo esto, señora Villacís? Si ambas partes no quieren o quieren lo mejor para el país y para la Comunidad de Madrid, ahora mismo nuestros oyentes estarán preguntándose ¿y por qué está ocurriendo? ¿Es una cuestión de carácter personal? ¿Es una cuestión de que Madrid es el centro ahora mismo de la política y se entremezcla la política nacional con la política local y autonómica? Pues en fin, ¿cuál es su diagnóstico? Pues probablemente tenga mucho que ver con eso. No puede ser que el lunes... Bueno, me acuerdo perfectamente cuando Ignacio Aguado dio una rueda de prensa para pedir que el gobierno de la nación se mojase. O sea, no era normal que en todos estos meses, por ejemplo, Sánchez a día de hoy no nos ha llamado ni una sola vez a la ciudad de Madrid. A una de las ciudades más afectadas del mundo por la pandemia, el presidente de nuestro país no nos ha llamado ni una sola vez. Entonces, no pueden vivir ajenos a que Madrid existe, por mucho que Madrid sea gobernado por fuerzas que no son el Partido Socialista o Podemos. O sea, a mí me da igual que Sánchez sea del Partido Socialista a estas alturas o Pablo Iglesias de Podemos, me tiene que dar igual. Cuando he tenido que abrir IFEMA, como hice, que fuimos los primeros en abrir IFEMA, para alojar a los sin hogar de la ciudad de Madrid, porque ellos no tenían sitio donde cobijarse, pues llamé a Margarita Robles y trabajamos estupendamente y abrimos IFEMA. O para abrir la cocina también tuve que organizarlo con ellos, o sea, superando el hecho que es del Partido Socialista, no es alguien que me pueda ayudar a pues proteger a mis ciudadanos, que es lo que yo buscaba. Entonces, bueno, Sánchez desembarcó, finalmente, por fin, después de 6 cartas de la Comunidad de Madrid, apareció en la Real Casa de Correos y bueno, a partir de ahí se habían adoptado ya las medidas de restricción de las áreas de salud. Al día siguiente, el martes, sale Illa diciendo que le parecen adecuadas. El viernes, de repente, cuando el consejero de Sanidad va a dar una rueda de prensa para ampliar las zonas de salud, le contraprograma a Illa, haciendo coincidir la rueda de prensa, que es hasta de falta de educación, sinceramente, con el consejero de Sanidad y con Lesmes también, casualmente, para decir que no le parecen adecuadas. Luego el lunes se vuelven a reunir. Bueno, es todo de verdad, todo esto es perfectamente superable. Se han hecho mal las cosas. Bueno,
se han hecho mal las cosas, pero es que este virus va a estar en España durante un tiempo y yo creo que eso hay que asumirlo. Por tanto, como van a pasar muchas cosas, yo creo que estamos a tiempo de volver a sentarnos a la mesa. Y ahí en hoy el se van a ayuntamiento, sentar, no sé con qué resultado. Hoy se van a sentar y se van a poner más medidas por parte del gobierno regional. Y se va a tratar, bueno, Ciudadanos, nuestro papel va a tratar de ser el de mediar. Pero yo creo que tenemos que salir con una lectura hecha, ¿no? Y vuelvo a decir que esto es una cuestión de madurez democrática y que nos sentemos y salgamos con medidas de verdad consensuadas. Y además yo creo que se puede. Yo he tenido a Vox y además Madrid sentados en la misma mesa poniéndose de acuerdo. ¿Usted confía que si hoy Aguado llega a acuerdos con Illa lo respete la presidenta regional? Yo creo que sí. Eso debería ser así. Pero eso la semana pasada no ocurrió. Bueno, esto queda mucho tiempo todavía y bueno, y ha habido discrepancias y las discrepancias pueden ocurrir y pueden ser perfectamente sanas, pero tampoco fue exactamente así porque Ignacio salió habiendo arrancado al gobierno un principio de acuerdo y eso era muy importante y el principio de acuerdo era vamos a empezar a sentarnos para fijar unos objetivos consensuados. Lo que pasa es que al día siguiente pues ella dio una rueda de prensa que hacía que esa esperanza se desvaneciese. Así que esperemos que en esta ocasión esos compromisos se hagan reales, ¿no? Porque es lo que necesitamos todos. Yo, insisto, confío en que el Gobierno de la Nación quiera ayudar a Madrid. O sea, no creo que quiera pisotear a Madrid, pero lo que no quiero es que esto se convierta en un escenario de contienda política, porque ahora mismo Madrid no está para una contienda política. Madrid está para salvar vidas y salvar negocios y que no sigan cerrando persianas porque es una pena ir por las calles de la ciudad con tantos comercios cerrados. Y eso pasa porque estemos a la altura y yo creo que deberíamos estar a la altura.